Hola amigos, ¿cómo estáis? Vamos a conversar un poco acerca de los mandamientos. La columna vertebral de la Biblia es Cristo, pero Cristo dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que algunos han encontrado un conflicto en un pasaje que hay en 2 de Corintios, diciendo que los mandamientos son el ministerio de la muerte. Y esto en absoluto que es verdad. Los mandamientos de Dios, que Dios Yahvé nos da a nosotros, a la humanidad, no son el ministerio de la muerte, como va a ser, como va a dar Dios Yahvé a sus hijos la muerte. Dios Yahvé nos da la vida. Los mandamientos que Dios Yahvé nos da son el ministerio de la vida, porque son para preservarnos, para cuidarnos, para no meter la pata, para no transgredir, para no infringir, y entonces que no nos vaya mal, sino que nos vaya bien. Entonces son los mandamientos que nos dan la vida. Además que lo dice claramente en la Escritura, que guardando los mandamientos de Dios, Dios Yahvé nos da la vida. Esto lo vamos a ver brevemente en algunos textos y pasajes muy breves que vamos a revisar por encima. El pasaje del conflicto está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 9, que dice: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí está haciendo el apóstol Pablo una diferencia entre el antiguo ministerio, que era por la ley, y el ministerio del Espíritu, el ministerio de la fe, que es el ministerio de la gracia. El ministerio de la fe o de la gracia, que se estableció con la venida de Yeshua y con el establecimiento de la Iglesia, la propagación del Evangelio, etc., no elimina el ministerio de la ley, o sea, no quita la ley, no quita los mandamientos, sino que coexisten los dos. No se trata de ley, de escoger entre ley o fe, o ley y gracia. No hay que escoger uno de los dos. Uno no deroga al otro, ni unos para una época y otros para otra época, sino que ambos son necesarios y complementarios. Se trata de ley más fe, o sea, mandamientos más fe, como dicen los pasajes en Apocalipsis 12:17 y 14:12, que dice que los verdaderos cristianos, y está hablando del tiempo futuro en Apocalipsis, los verdaderos cristianos son aquellos que guardan los mandamientos de Yahvé y tienen la fe en Yeshua. Por lo tanto, los mandamientos, aquí algo es que se entiende mal, y se entiende mal porque por una cuestión de traducción. Es decir, el ministerio de la ley, los 10 mandamientos, no son ministerio de muerte, sino es un ministerio que administra la vida y administra la muerte. Administra, pero no es la muerte, ni es el ministerio de la muerte. Eso es una traducción mala, malísima, una traducción pues que se puede decir que hace blasfemia, realmente, que se dicen disparates en las traducciones. Mandamientos que Dios Yahvé no llevan a la muerte. Mandamientos que Yahvé nos da no van hacia la muerte, sino que nos llevan hacia la vida. Es una protección nuestra para nuestra seguridad, ya digo, para no transgredir. Y tenemos ambos mandatos, o sea, ambas cosas. Tenemos los mandamientos por un lado y la fe y la gracia. ¿Qué diferencia hay? Pues que antes solo había mandamientos. Antiguamente, en el antiguo Israel, solo había mandamientos. No existía el ministerio de la gracia, el ministerio de la fe, el evangelio de Yeshua. El Cristo no existía todavía. El privilegio de ahora es que ahora, además de la necesidad de los mandamientos, de ese bien que son los mandamientos, además de eso, además tenemos
pues la fe y la gracia en nuestro Señor Yeshua, pero son ambas cosas que nos enriquecen y que se complementan, son ley más gracia, no una no quita la otra, sino que están las dos vigentes. Los mandamientos están vigentes, como decía antes en Apocalipsis, y la gracia y la fe, obviamente, a través de Yeshua, están vigentes, claro. Bueno, en esto es importante recordar el ejemplo del semáforo o de las señales viales. El semáforo no es el malo de la película. O sea, por ejemplo, supongamos un caso en que un coche se pasa un semáforo en rojo, ¿no? Entonces ha habido una infracción. Lo que lleva a la multa es la infracción. El semáforo no está para hacer el mal, sino que el semáforo está para advertir. Si cumples las reglas bien, pues te irá bien. Si las transgredes, infringes las leyes, en este caso las normas de tráfico, pues entonces te viene la multa, pero por la infracción, por la transgresión. No es por el semáforo en sí o por las señales viales. Pues esos son el símil de los mandamientos. No son malos, no se concibieron para hacer el mal a la humanidad. Los mandamientos se concibieron para ayudar, para preservar a sus hijos. En ese tiempo, en el antiguo Israel, era pues los antiguos hebreos, era el pueblo escogido. Ahora pues es el pueblo de Dios, la familia de Dios, los cristianos, los santos, la iglesia. Somos el pueblo escogido de Dios Yahvé. Bueno, entonces podemos repasar brevemente unos sencillos pasajes que tenemos. Por ejemplo, Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Dice que para que vivas, no para que mueras. Para que vivas y seas multiplicado, y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí está hablando cuando los hebreos se dirigían hacia Canaán para formar el Israel, ¿no? La nación de Israel. El mandamiento entonces no está para matarte, sino para protegerte y darte la vida. Y como dijo Yeshua, yo no he venido a quitar o a eliminar la ley ni los profetas. Entonces, si no ha venido a eliminarlos, están vigentes, efectivamente, como estamos diciendo. En Salmos 119, 93, porque esto lo repite mucho el rey David, en los Salmos y en los libros que escribió, que si guardas los mandamientos de Dios, Dios Yahvé te da la vida y te va bien en la vida. Pues dice Salmo 119, 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. No dice el rey David que con los mandamientos me has mortificado, sino porque con ellos me has vivificado. En Proverbios 4:4, el rey Salomón dice, guarda mis mandamientos, o sea, escribe. Esto lo dice Yahvé. Guarda mis mandamientos y vivirás. Se puede decir más claro, ya, que los mandamientos se han hecho para el bien del hombre, de la humanidad, no para su mal ni para su muerte. Aquello que vimos era una mala traducción. Los mandamientos de Yahvé no son el ministerio de la muerte, son el ministerio de la vida. O, en todo caso, el ministerio que administra la vida o la muerte según lo que cada uno escoja. Si escoges el bien y guardar lo que Dios Yahvé manda, pues te irá bien. Si escoges el mal y transgredir lo que Dios Yahvé manda y le rechazas y haces el mal, pues te irá mal. Proverbios 3, versículos 1 y 2. Escribe también el rey Salomón. Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
en Proverbios. Sí. Bueno, también podemos citar algunos breves pasajes, algunos breves versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19, 17. Más que le dice Yeshua al joven rico, porque le preguntó el joven rico qué había que hacer para salvarse, ¿no? Para vivir eternamente. Y le dijo Yeshua, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Repito, mas si quieres entrar en la vida, esto lo dijo Yeshua, que no son cosas de los antiguos judíos ni hace 4000 años, que lo dijo Yeshua Cristo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cómo va a ser esto el ministerio de la muerte? En absoluto, vamos, es todo lo contrario. Los mandamientos los dio Yahvé para la vida, para la preservación de su pueblo, de su familia, y están vigentes, están guardados en el Arca de la Alianza, que está dentro del santuario celestial. Y allí no hay mandamientos que estén caducados. Dios no hace mandamientos para que caduquen, sino, como dice el rey David, para que rijan eternamente y para siempre, por la eternidad. En Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy claro que lo dice. En 1 de Corintios capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo, el que supuestamente decía que los mandamientos eran el ministerio de la muerte, que no dice eso, que no lo decía de esa manera. Apóstol Pablo, 1 de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, sino guardar los mandamientos de Yahvé. Esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que guardar los mandamientos de Dios sea un ministerio de la muerte, ni que nos lleven a la muerte. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, Yahvé. Bueno, amigos, yo creo que está muy claro. Hay muchos textos en la Biblia que redundan en lo mismo continuamente, pero para no prolongar excesivamente el vídeo, pues bueno, hemos condensado unos cuantos versículos, pero es una afirmación, es una verdad que se repite a lo largo y ancho de toda la Biblia. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo tema, muy interesante también, si Dios quiere. Hasta pronto.